¿Te has parado a pensar alguna vez que el éxito de una persona a veces depende de una sola decisión? Un detalle tan pequeño que, de haber sido diferente, podría haber apagado por completo el brillo de alguien a quien admiramos hoy. Eso es exactamente lo que le pasó a Cho Ji-yoon, la actriz que conquistó al público de los dramas coreanos. Antes de ser conocida, antes de que los reflectores la iluminaran, Ji-yoon estuvo a punto de seguir un camino completamente diferente. Un camino que podría haberlo cambiado todo e incluso haber impedido que el mundo reconociera su talento. Imagina por un momento, ¿qué habría pasado si ella se hubiera dado por vencida? ¿Qué habría pasado si tú hubieras elegido la opción más segura, dejando de lado tus sueños? Hoy, quizá no habría escenas suyas que conmovieran a los fans, ni sonrisas en la pantalla, ni personajes memorables que quedaran grabados en la memoria de los espectadores. Ahí es donde su historia cobra tanta fuerza, porque demuestra que el destino puede cambiar en cuestión de segundos y que una decisión, por pequeña que sea, puede cambiar para siempre el curso de la vida de alguien. En este video, descubrirás secretos poco conocidos sobre el pasado de Ji-yoon, las dificultades que enfrentó de joven, los momentos en que casi se rinde y, lo más importante, la decisión que marcó la diferencia. Juntos, recorreremos este camino lleno de dudas, obstáculos y sorpresas, hasta que finalmente decidió creer en sí misma. Y créeme, la revelación final te dejará sin palabras. Así que, si te gustan las historias inspiradoras, llenas de emoción y giros, aprovecha la oportunidad de leer esta. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás ninguna de las increíbles historias que compartiremos sobre el detrás de cámaras de los K-dramas y los artistas que más admiras. Ahora, prepárate, porque el camino de Cho Ji-yoon antes de la fama te sorprenderá. Antes de aparecer en la pantalla chica, iluminada por los focos y rodeada de fans, Cho Ji-yoon era una chica común y corriente, viviendo una vida que nadie imaginó que se convertiría en algo grandioso. Creció en un entorno sencillo, lejos del esplendor del entretenimiento, con sueños que aún no se habían concretado. Es curioso pensar que, en aquel entonces, nadie podría haber predicho lo que le esperaba. Si la hubieras visto caminando por la calle o sentada en un aula, probablemente nunca habrías imaginado que se convertiría en una de las actrices más comentadas de Corea. Ji-yoon tenía un carácter discreto, casi tímido, pero al mismo tiempo albergaba una llama silenciosa en su interior. Esta llama solo necesitaba un empujón para convertirse en fuego. Pero antes de eso, era solo otra joven que intentaba descubrir quién era y cuál sería su camino. Y aquí está el detalle más sorprendente, su destino era casi completamente diferente. Si ciertas decisiones se hubieran tomado de otra manera, tal vez ni siquiera estaríamos hablando de ella hoy. Joven, lleno de dudas y posibilidades, muestra cómo la vida puede dar un vuelco repentino. Lo más impresionante es pensar que detrás de cada sonrisa que vemos en pantalla, hay una historia invisible, hecha de pequeños pasos y decisiones que casi lo cambiaron todo. Y si quieres descubrir cuáles fueron esos momentos decisivos, quédate conmigo hasta el final. Aprovecha y ya, suscríbete al canal, porque todavía hay muchas revelaciones sorprendentes sobre la vida detrás de escena de Cho Ji-yoon y otros artistas que amas. En el principio, los sueños de Cho Ji-yoon no se centraban en el escenario ni en las cámaras. Como muchos jóvenes, pensó en seguir un camino más seguro, uno que parece garantizar la estabilidad, pero que rara vez conduce al éxito. Es casi increíble imaginar que una actriz tan talentosa viviera una vida casi completamente normal, lejos de la fama. Pero ese era el escenario. Ji-yoon era una adolescente que intentaba encontrarse a sí misma, sin saber que el destino ya le tenía reservado algo mucho mejor. Lo curioso es que, incluso sin darse cuenta, siempre había algo en ella que llamaba la atención. Una mirada, una expresión, una forma única de comunicarse. Era como si el arte ya viviera en ella, esperando el momento oportuno para revelarse. Sin embargo, en aquel entonces, sus pensamientos eran otros, no soñaba con protagonizar dramas ni con ganar fans en todo el mundo. Al contrario, su plan era simple, elegir una profesión tradicional, estudiar, trabajar y seguir el camino que todos esperaban. Pero la vida tiene sus misterios, y a veces lo que parece lejano se acerca inesperadamente. Ji-yoon aún no lo sabía, pero estaba a punto de vivir experiencias que cambiarían por completo su perspectiva. El sueño que parecía imposible comenzaría a dar señales de que podría hacerse realidad. Y es precisamente este giro lo que hace que su historia sea tan fascinante, porque muestra cómo un futuro común puede transformarse repentinamente en algo extraordinario. ¿Quieres saber cuál fue el primer paso de este cambio? Sigue leyendo, suscríbete al canal y sigue mirando, porque la siguiente parte de la historia te sorprenderá. Cuando parecía que la vida Cho Ji-yoon, si bien no quería que su carrera continuara sin interrupciones, surgió un obstáculo inesperado. En la preparatoria, enfrentó críticas, inseguridades y esa duda que todos los jóvenes tienen, ¿voy por buen camino? Algunos compañeros se reían de sus intentos, otros simplemente no creían que pudiera soñar tan grande.
Y, a veces, incluso ella se preguntaba si no sería mejor rendirse antes de empezar. Es difícil de imaginar, ¿verdad? Una actriz que ahora cautiva al público casi lo deja todo porque no se sentía lo suficientemente buena. Este periodo se sintió como una batalla silenciosa. Aunque muchos creían que Ji-yoon debía elegir una profesión común y corriente, ella sentía un deseo inexplicable. Pero, ¿cómo podía seguir adelante cuando el mundo insistía en mostrar solo las dificultades? Fue entonces cuando empezó a dudar de su propio talento y a pensar que quizás sus sueños eran demasiado ambiciosos para la realidad que le tocaba vivir. Este fue el momento más delicado, porque demostró que su destino podría haber tomado un rumbo diferente. Un simple paso atrás lo habría cambiado todo, sin audiciones, sin papeles, sin el camino que conocemos hoy. El obstáculo parecía enorme, casi imposible de superar. Pero fue entonces cuando algo empezó a cambiar. El miedo al fracaso dio paso a una nueva fuerza, como si cada reto fuera una prueba para demostrar hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Y verás lo decisivo que fue este cambio. Así que no te vayas de aquí y empieza ya, suscríbete al canal, porque en el próximo capítulo descubrirás la primera gran elección que casi definió el futuro de Choi Ji-yoon para siempre. Ha llegado el momento en que Choi Ji-yoon tuvo que tomar una decisión que cambiaría por completo el rumbo de su vida. Tras tantas dudas y obstáculos, la joven se encontró ante un dilema aparentemente simple, pero con un peso enorme: seguir el camino tradicional, estable y predecible, o arriesgarse en algo incierto, lleno de desafíos y prácticamente sin garantías. Era como estar en una encrucijada, donde cada dirección conducía a un futuro completamente diferente. Por un lado, estaba la seguridad: estudiar, graduarse, conseguir un trabajo estable y cumplir con las expectativas que todos tenían de ella. Este era el camino que muchos creían el correcto. Por otro lado, había territorio inexplorado, un camino lleno de riesgos. Nadie podía prometerle éxito, nadie le garantizaba que sus intentos tuvieran éxito. Fue un salto al vacío. Y ahí es donde su historia empieza a cobrar fuerza. Porque, aunque tenía miedo, Ji-yoon sintió la necesidad de escuchar esa voz interior que la impulsaba hacia el arte. Era como si algo más grande le dijera: si no lo intentas ahora, te arrepentirás para siempre. Imagínate el peso de esa decisión para alguien tan joven. El coraje de creer en sí misma, incluso sin garantías, fue lo que la impulsó a seguir adelante. Ese fue el momento decisivo, el punto de inflexión que podría cambiar su destino para siempre. Y aunque el futuro era incierto, Ji-yoon dio el primer paso hacia lo desconocido. ¿Y tú, qué harías si estuvieras en su lugar? ¿Habrías elegido la seguridad o lo habrías arriesgado todo por un sueño? Cuéntanoslo en los comentarios. Y no olvides, si ya estás, suscríbete al canal, porque en la siguiente parte conocerás su primer contacto real con el arte y te darás cuenta de cómo esta elección fue solo el comienzo. Fue en este punto de la vida que Choi Ji-yoon tuvo su primera experiencia real con el arte. No ocurrió en un gran escenario ni frente a miles de personas, sino en algo mucho más sencillo: un proyecto escolar. Puede parecer pequeño, pero fue allí donde algo diferente despertó en ella. Mientras que muchos lo veían como una actividad común, Ji-yoon sintió una conexión inmediata con la actuación. Fue como si, por primera vez, hubiera encontrado un lugar donde podía ser quien quisiera, sin miedo a ser juzgada. Durante esta experiencia, se dio cuenta de la libertad única que sentía al interpretar papeles, al dar vida a personajes que no existían fuera de su imaginación. Y, más aún, descubrió un talento natural para transmitir emociones. Quienes la observaban, incluso con algo tan modesto, se sorprendían de la intensidad que imponía a cada gesto y a cada palabra. Era como si el mundo le hubiera revelado de repente un secreto: este es tu camino. Ese pequeño paso fue el detonante que empezó a cambiarlo todo. Ji-yoon aún no sabía si tendría el coraje de sumergirse en este universo, pero esa llama, antes silenciosa, ahora ardía con fuerza. El contacto con el arte no solo la cautivó, sino que plantó la semilla de un sueño que crecería más allá de su imaginación más descabellada. Y lo más curioso es que fue precisamente esta semilla la que, tiempo después, la condujo a oportunidades que cambiarían por completo su trayectoria. ¿Quieres saber cómo surgió la oportunidad más inesperada en su vida? No te vayas ahora y empieza, suscríbete al canal, porque el próximo capítulo revelará la primera gran oportunidad que abrió las puertas al destino de Choi Ji-yoon. Fue poco después de este primer contacto con la actuación que la vida de Choi Ji-yoon completamente sorprendida. Cuando nadie lo esperaba, surgió una oportunidad inesperada, una audición que parecía demasiado improbable. Era como si el destino le hubiera puesto una puerta que, hasta entonces, parecía cerrada. Y aquí está el detalle más curioso: Ji-yoon ni siquiera tenía la confianza suficiente en sí misma para creer que podría aprobar. Aún así, algo en su interior le decía que tenía que intentarlo. Esta oportunidad se sintió casi como una prueba. Muchos a su alrededor creían que era solo un experimento, que no habría ningún resultado concreto. Pero para Ji-yoon, era mucho más.
Era la prueba de que lo que había sentido en el proyecto escolar no era solo una emoción pasajera, era real. La mera posibilidad de ser vista, de mostrar su verdadero yo, le aceleraba el corazón. Imaginen la escena, una joven insegura, cargando con el peso de las dudas y las críticas, entrando en una habitación llena de miradas atentas, sabiendo que cada gesto y cada palabra podían decidir el rumbo de su vida. Las mariposas en el estómago eran inevitables, pero al mismo tiempo, había una nueva energía. Era como si, por primera vez, tuviera el coraje de enfrentar su miedo y transformarlo en fuerza. Y esa experiencia de escuchar, que parecía una más entre muchas, terminó siendo un punto de inflexión. No porque le diera fama inmediata, sino porque le demostró a Ji-yoon que era capaz de plantar cara al mundo y decir, puedo hacerlo. Y verás que, a pesar de este coraje, el momento más difícil aún llegaría, el momento de casi rendirse. Así que, suscríbete al canal y quédate conmigo, porque en el próximo capítulo, conocerás la fase más delicada de su viaje, aquella en la que todo estaba a punto de terminar antes de comenzar. Después de la primera audiencia, muchos podrían pensar que todo se habría vuelto más fácil para ellos, Choi Ji-yoon, pero la realidad era muy distinta. Siguieron el rechazo, los no repetidos. Las puertas se cerraron sin explicación. Para alguien tan joven, oír tantos rechazos era como cargar con el peso de un mundo que le decía, esto no es para ti. Y fue durante este periodo que Ji-yoon vivió uno de los momentos más delicados de su carrera, estuvo a punto de rendirse. Las noches eran largas, llenas de pensamientos profundos. ¿Valía la pena continuar? ¿Solo estaba perdiendo el tiempo, insistiendo en algo imposible? Estas preguntas la martilleaban constantemente. Cada rechazo era como una herida que tardaba mucho en sanar. Había días en que el agotamiento emocional parecía más fuerte que la voluntad de seguir adelante. Imaginen qué habría sucedido si realmente lo hubiera dejado todo en ese momento. Quizás hoy no conoceríamos ninguna de sus actuaciones, ninguno de los personajes que impactaron al público. El mundo habría perdido a una actriz increíble, y su destino habría tomado un rumbo diferente, muy distinto al que conocemos. Pero ahí es precisamente donde la historia se vuelve más inspiradora. Incluso ante el dolor de la duda, Ji-yoon encontró una chispa de esperanza en su interior. Era como si, incluso en el silencio de la incertidumbre, hubiera una voz que le dijera, aún no ha terminado. Esta voz fue la valentía que le impidió abandonar sus sueños para siempre. Y en el próximo capítulo, descubrirás que esta valentía no nació sola. Alguien cercano a ti intervino y te ofreció el apoyo que marcó la diferencia. Así que aprovecha y suscríbete al canal, porque el emocionante giro de la vida de Choi Ji-yoon apenas comienza. Cuando Choi Ji-yoon estaba al límite, a punto de renunciar a todo, y fue entonces cuando llegó una ayuda inesperada. No era un gran empresario ni un director famoso. El apoyo vino de cerca, de alguien que creyó en ella cuando ni siquiera ella misma creía en sí misma. Podría haber sido un amigo, un profesor o incluso un familiar, pero lo importante es que esas simples palabras cambiaron por completo la forma en que Ji-yoon veía su propio camino. A veces, solo necesitamos que alguien nos diga, creo en ti. Y eso fue exactamente lo que pasó. Mientras ella solo veía fracasos, esta persona veía potencial. Mientras Ji-yoon consideraba rendirse, esta voz insistía en que tenía algo único, algo que el mundo aún necesitaba saber. Este aliento, que a cualquiera le parecería insignificante, sirvió como combustible para reavivar la llama que se apagaba en su interior. Imagina la escena, Ji-yoon, desanimada, guardando sus sueños en un cajón, cuando de repente alguien le recuerda lo especial que es. Ese simple gesto bastó para cambiar el rumbo. Fue en ese momento que se dio cuenta de que no estaba sola, de que había razones para seguir intentándolo, incluso cuando todo parecía estar en su contra. Este apoyo fue más que un empujón, fue la prueba de que a veces la fuerza que necesitamos no viene de dentro, sino de fuera. Y eso lo cambió todo. Pero el gran punto de inflexión aún estaba por llegar. Fue después de este momento que Ji-yoon armó el coraje para intentarlo de nuevo. Y ese intento fue el punto de no retorno. Así que ahora, suscríbete al canal y eso es todo, porque en el siguiente capítulo descubrirás el giro del destino que puso a Choi Ji-yoon en el camino a la fama de una vez por todas. Después de tantas dudas, lágrimas y casi rendirse, finalmente llegó el momento en que el destino de Choi Ji-yoon empezó a cambiar de verdad. Recargada por el apoyo recibido, decidió volver a intentarlo. Pero esta vez, algo era diferente, coraje. No era un simple intento más, era una apuesta por su propio futuro. Ji-yoon sabía que podía volver a fracasar, pero aún así eligió afrontar su miedo. Y fue precisamente en esta decisión que el destino se manifestó. En esta nueva oportunidad, ocurrió algo inesperado. Ojos que antes la habían ignorado comenzaron a prestarle atención. Productores y cazatalentos que antes la habrían pasado por alto sin prestarle atención notaron algo especial. Fue como si, de repente, la llama que llevaba dentro comenzara a brillar para que el mundo la viera.
Ese momento fue un verdadero punto de inflexión. No le trajo fama inmediata ni la catapultó a la cima de la noche a la mañana, pero fue el punto en el que las puertas comenzaron a abrirse, aunque lentamente. Ji-yoon se dio cuenta de que cada rechazo del pasado no había sido un fin, sino un entrenamiento para fortalecerla. Su persistencia, sumada a su renovada confianza, la encaminó hacia un camino sin retorno. ¿Te imaginas si se hubiera rendido antes? Ese momento nunca habría llegado. Era como si la vida hubiera estado esperando esa simple acción para mostrarle, aquí es donde perteneces. Y verás que, tras este punto de inflexión, llegó el paso más importante de todos, el inicio oficial de tu carrera. Así que aprovéchalo y suscríbete al canal, porque en el próximo capítulo les contaré sobre el primer gran paso profesional que transformó a la joven soñadora en una verdadera actriz. El gran cambio se había producido, pero aún faltaba el paso más importante, convertir esa chispa de esperanza en una verdadera carrera. Fue en este punto que Choi Ji-yoon dio su primer paso oficial hacia la fama. No fue fácil ni rápido, pero cada esfuerzo la acercaba un poco más a un sueño que antes parecía lejano. Finalmente, logró entrar en el mundo de la actuación profesionalmente, y eso lo cambió todo. Puede que su primer papel no fuera el más importante ni el más memorable de su carrera, pero sí fue simbólico. Era la prueba de que la lucha, las lágrimas y los rechazos no habían sido en vano. Ji-yoon por fin estaba en el camino correcto. La sensación de estar en el set, de actuar frente a la cámara, era indescriptible. Era como si todo el peso del pasado hubiera valido la pena para llegar allí. Y lo más impresionante es que, incluso en esa etapa temprana, ya mostraba algo diferente. Su dedicación, naturalidad e intensidad llamaron la atención. Productores y colegas se dieron cuenta de que no era una actriz más probando suerte, sino alguien verdaderamente nacida para esto. Lo que antes era una duda, ahora se convertía en una certeza. Este primer paso no le trajo fama instantánea, pero allanó el camino. Fue como plantar la primera semilla en tierra fértil, que pronto florecería en grandes personajes y papeles inolvidables. Y aquí es donde el viaje de Ji-yoon se conecta con la historia que conocemos hoy, la de una actriz que se hizo un nombre en medio de tantos desafíos. Pero dime, ¿crees que fue la casualidad lo que la llevó allí, o fue su valentía la que realmente cambió su destino? Deja tu opinión en los comentarios. Y, por supuesto, suscríbete al canal, porque todavía tenemos muchas historias inspiradoras detrás de escena del K-drama que no querrás perderte. Y así llegamos al final de este increíble viaje. La historia de Choi Ji-yoon antes de la fama demuestra que nada es fácil, que incluso los artistas que admiramos hoy estuvieron a punto de rendirse. Enfrentó críticas, rechazos y momentos en los que todo parecía salir mal. Casi abandonó sus sueños, casi siguió un camino común, uno que nadie recordaría. Pero fue precisamente en los momentos más difíciles que descubrió la fuerza que llevaba dentro. Cada decisión, cada obstáculo, cada lágrima y cada palabra de aliento moldearon a la actriz que conocemos hoy. Si hubiera cedido a la duda, el mundo jamás habría conocido su talento. Es asombroso pensar que un simple detalle pudiera haber borrado de la historia a todos los personajes extraordinarios que Ji-yoon dio vida. Lo que parecía imposible se hizo realidad porque se atrevió a creer, incluso cuando parecía no tener motivos para creer. Su viaje es un poderoso recordatorio. El destino puede ponernos obstáculos, pero son nuestras decisiones las que determinan hasta dónde llegaremos. Ji-yoon decidió seguir adelante, y esa decisión lo cambió todo. Y ahora quiero saber de ti, ¿alguna vez has sentido ganas de rendirte, pero has decidido seguir adelante? Comparte en los comentarios, porque tu historia podría inspirar a otros también. Ah, y antes de irte, no lo olvides, si suscríbete al canal, activa la campanita y dale a me gusta. Así no te perderás ninguna de las próximas historias emocionantes tras bambalinas sobre K-dramas y los actores que te encantan. Este fue solo uno de los muchos viajes que compartiremos juntos.